Muy buenas tardes a todas y todos quienes se han conectado a través de la vía telemática a este webinar, El Derecho Internacional Ambiental, una mirada desde América Central, que se le organiza dentro de la Cátedra Derecho Ambiental y Derechos de la Naturaleza de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales. Quiero dar en primer lugar la bienvenida y sobre todo agradecer por haber aceptado esta invitación a la profesora Ángela Sirleni Vega, una distinguida colega de Costa Rica, con quien nos une algunos vínculos académicos de algunos años atrás. Quiero agradecer de igual manera a todas las instituciones públicas y privadas que se han encargado de difundir este webinar y obviamente darles, como no, la bienvenida en primer lugar a quienes son de la casa, a los estudiantes de Derecho Ambiental y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Cuenca en cada uno de sus grupos y de igual manera a estudiantes, público en general y amigos y amigas que nos visitan de manera virtual desde otras latitudes. Para nosotros como Universidad de Cuenca es siempre grato que foros académicos permitan compartir las distintas visiones, las distintas ideas de profesionales y de académicos, y sobre todo que en un momento tan coyuntural y con tantos problemas como no puede ser otro que la crisis sanitaria que ha provocado el COVID-19, nos permita de alguna u otra manera aprovechar estos medios telemáticos para continuar con la discusión y difusión de los conocimientos respectivamente. El tema que nos reúne el día de hoy, el derecho internacional ambiental, tiene una especial mirada desde Costa Rica y sobre todo desde América Central, y es por eso que hemos invitado a la profesora Ángela Sirleni Vega a más de su expertise en la materia, además por el hecho de que Costa Rica tiene una vinculación bastante grande en relación con la protección ambiental, no solamente desde el punto de vista de instrumentos jurídicos, sino también desde el diseño, la ejecución y puesta en marcha de muchas políticas públicas que han sido estudiadas a nivel internacional y sobre todo también con el aprovechamiento desde el punto de vista positivo, claro está, de algunos convenios internacionales que han permitido, entre otras cosas, precisamente garantizar la protección del medio ambiente y en consecuencia asegurar una salud y un medio ambiente sano a sus ciudadanos. De manera particular, quiero hacer la presentación formal de la profesora Ángela Sirleni Vega Herrera. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica y máster en Gestión de Áreas Protegidas y Desarrollo Ecorregional. Se especializa en Derecho Ambiental y desempeña las funciones como asesora para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación en Costa Rica y es profesora de Política Ambiental y Derecho Ambiental en la Universidad para la Cooperación Internacional. Creo que el tema del derecho internacional ambiental de manera específica va a permitir aclararnos, entre otras cosas, cuáles son las bases sobre las cuales se soporta este derecho ambiental, una materia frente a otras comparadas con el derecho bastante nueva, sin embargo que cada vez cobra mayor repercusión. Y dentro de las repercusiones, uno de los autores de cita actual más recurrente, que es Yuval Noah Harari, en una de sus últimas obras se refiere a que tres grandes problemas que enfrenta la humanidad en el siglo XXI se refieren, uno, a la irrupción tecnológica y biotecnológica respectivamente, dos, a la amenaza nuclear y tres, de manera específica, precisamente a la deriva ambiental. Que esta oportunidad de una pandemia mundial, de obviamente no haber estado preparados para reaccionar como sociedad y sobre todo reaccionar
como desde un punto de vista cooperativo, desde la comunidad internacional, nos debería llevar a reflexionar también algunas situaciones relacionadas con la Agenda 2030, por ejemplo, generada por Naciones Unidas, y de manera específica con los problemas que se generan y que tienen que ser abordados no de una manera local, no de una manera nacional, sino desde un ámbito cooperativo internacional, como son los embates del cambio climático, los cuales mal podríamos hablar de una lucha, sí de situaciones relacionadas con mitigación y adaptación respectivamente. No quiero extenderme en este sentido y voy a dar paso a la profesora Ángela Sirleni Vega. Quiero destacar al público que nos está acompañando que la metodología será la siguiente. La profesora realizará su ponencia magistral y una vez que ella termine les vamos a pedir, por favor, que a través del chat interno ustedes pueden escribir las preguntas y en mi calidad de ponente procederé a seleccionar las mismas y obviamente a que la profesora Vega pueda realizar la contestación respectiva. Por favor, profesora Vega tiene la palabra y puede intervenir. Muchísimas gracias nuevamente por su participación. Muchas gracias, doctor Andrés Martínez. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder acompañarles hoy en esta tarde y conversar un poquito con ustedes sobre el derecho ambiental internacional. Darles la mirada que desde Centroamérica y propiamente desde Costa Rica tenemos sobre esta materia. Espero que para los estudiantes de la Universidad de Cuenca, los estudiantes del curso de Derecho Ambiental y Derecho de la Naturaleza, así como para las demás personas que hoy nos acompañan en este webinar, sea de provecho y podamos abrir un diálogo que nos ayude a mejorar y avanzar en este camino de protección de los recursos naturales. Vamos a iniciar, permítanme. Revisando un poquito las etapas del derecho ambiental internacional. Y es que hoy estamos en la actual etapa que inicia con la firma del Acuerdo de París recién en el año 2016. Pero ya sabemos que a esta etapa le antecede los dos primeros momentos. La primera a partir de la Conferencia de Estocolmo en 1972. Cuando decimos se puso la piedra angular del derecho ambiental, y la segunda etapa que llega con la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en el año 1992. Claro, podríamos ir más atrás y encontrar algunos hechos e intentos de regulación aislados desde aquel momento. En 1900, cuando se intenta firmar el Convenio de Londres, que posteriormente se transforma en la Convención en 1933, pero que no llega a tener mayores efectos, sino que es hasta 1972, con la Conferencia de Estocolmo, que obtenemos los primeros instrumentos de derecho internacional ambiental. Nos enfocaremos así en este primer momento en las dos etapas referidas y yo los invito a que conforme avancemos nos vayamos preguntando qué nos han dejado, qué caminos hemos recorrido y cuánto hemos avanzado. Eso es lo que hoy les invito a cuestionarse mientras repasamos brevemente estas declaraciones, tratados y normas que componen el derecho internacional ambiental. Veamos así esos primeros pasos que se dan en la Declaración de Estocolmo. Recordemos que estamos en la primera conferencia de la ONU sobre el medio ambiente. Es un momento histórico en el que la conciencia ambiental no es precisamente el pilar que orienta, la máxima que orienta el pensamiento de las políticas de desarrollo en América Latina. En Centroamérica estamos en este momento ampliando frontera agrícola con la consecuente tala de bosques que ello implicaba. Precisamente 3 años antes
los 3 años anteriores se había creado el Instituto de Tierras y Colonización, que era un organismo gubernamental que adquiría propiedades para el Estado que posteriormente entregaba a los campesinos para que fueran utilizadas en actividades agrícolas y agropecuarias. Entonces eso generó una alta tala de los recursos forestales. Y así la historia con diferentes pincelazos, ¿verdad? Pero bajo una misma tónica se repetía en toda América Latina. Y es bajo este panorama que llega la Declaración de Estocolmo. El primer reconocimiento formal del derecho a un ambiente sano, que se da bajo 26 principios que siguen en la actualidad sosteniendo el marco jurídico regulatorio en la materia. Tenemos así que recalcar algunos de estos principios por su relevancia y por su influencia. Y recordemos aquí, yo quisiera hacer énfasis en 2 principios que tiene la Declaración de Estocolmo. El principio de igualdad, que reconoce que en materia ambiental todos los estados son iguales en deberes y derechos. Y el principio al desarrollo. Al principio del desarrollo, señalando que bajo este instrumento entenderemos un vínculo estrecho entre el desarrollo económico, el desarrollo social y entre lo ambiental. También tenemos el principio de no interferencias y el principio de cooperación internacional. Y así de Estocolmo nos quedan instrumentos de naturaleza declarativa e instrumentos jurídicamente vinculantes. Posterior a Estocolmo van a proliferar los convenios internacionales globales, regionales y bilaterales. A partir de ese momento se empieza a generar una serie de instrumentos de derecho ambiental internacional de la más variada naturaleza en cuanto a forma y a fondo. Y con este estado de la cuestión llegamos a la Declaración de Río. En la Declaración de Río, donde por primera vez va a desarrollarse o va a conceptualizarse el desarrollo sostenible. La Cumbre de la Tierra de 1992 nos da como fruto la declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Contiene 27 principios y contiene la Agenda 21, que debería establecer los pasos para las siguientes acciones de los estados en esta relación socioambiental. Estos 27 principios son de las más variadas formas. Encontramos por primera vez aquí el muy apreciado principio de la participación ciudadana. Encontramos aquí el principio del desarrollo sostenible, de la no intervención, ¿verdad? La no interferencia, y repetimos algunos de la Cumbre de Estocolmo. Y en estas primeras etapas nos encontramos con hitos. Aquellos instrumentos de derecho internacional ambiental que sin duda han sido mayormente significativos en este actuar de la normativa. Y tenemos así la Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, que corresponde necesariamente a aquel tratado que regula las exportaciones de la vida silvestre y las importaciones. Este tratado internacional entra en vigencia en 1975, contiene 3 anexos dependiendo de la categoría de protección que tienen las diferentes especies. También tenemos el Convenio de Diversidad Biológica, que se firma en 1992, entra en vigencia en 1993. Sus objetivos son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos. Establece la estrategia de enfoque ecosistémico, y sobre esta vamos a ampliar más adelante. Y muy de importancia, a raíz de la Convención de Diversidad Biológica nace el Protocolo de Cartagena sobre seguridad
de la biotecnología. Tenemos también la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su protocolo de Kioto, suscrita en 1992, la primera, ¿verdad? Y el protocolo, aunque se acuerda en 1997, entra en vigor a partir del 2005. Recordemos que es un protocolo que tiene por objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero. En el año 2002, los países acuden a la Cumbre Mundial de la ONU sobre Desarrollo Sostenible y con ello tenemos la Declaración sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo. En el cuidado de la diversidad biológica y en lo relacionado con la desertificación, los avances han sido mucho menos significativos, pero en lo relacionado con cambio climático han sido francamente muy escasos. La reducción de gases de efecto invernadero van a requerir responsabilidad, sobre todo en los países más poderosos y contaminantes. Cierto es que la Conferencia de las Naciones Unidas de Río de Janeiro emitió una extensa declaración, pero las negociaciones internacionales probablemente van a tener que avanzar en normas autoaplicativas. El Acuerdo de París nos viene a mostrar precisamente que hay bastantes diferencias en cómo los diferentes gobiernos están viendo el avanzar en materia ambiental. Hoy por hoy todo eso es un acuerdo que, si bien se firma, se adopta en el año 2016, aún nos preguntamos hacia dónde va. Recordemos que el Acuerdo de París contiene además la Agenda 2030 con los 17 objetivos. Y con esta breve reseña de antecedentes del derecho ambiental, yo quiero que nos sentemos a reflexionar un momento sobre lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, y es que los diferentes ecosistemas siguen en riesgo. Se pierde el hielo en los árticos, hay mayor erosión costera, hay reducción de bosques, hay reducción de mantos acuíferos. Y nos encontramos viviendo extinción de especies, calentamiento global, niveles muy altos de CO2 en la atmósfera, efecto invernadero y sin duda inseguridad alimentaria. Y esto ya a 50 años de que nosotros iniciamos la construcción del derecho ambiental internacional. Entonces, repasemos quizás cuáles han sido las principales bondades del derecho ambiental internacional según lo vemos desde Costa Rica. Bueno, hay un esfuerzo para avanzar en los consensos normativos de las más diferentes materias ambientales. No podemos decir que no se ha creado normativa internacional. Tenemos cerca de 154 instrumentos y se cree que hay normas, según los últimos estudios, en más de 4.000 instrumentos de derecho internacional que tienen su relación con la materia ambiental. Y sin duda hay que reconocer que se ha dado un desarrollo de principios novedosos cuando la Convención de Diversidad Biológica establece los principios preventivos, el principio preventivo y el principio precautorio. Sin duda nos da las armas para hacer un muy buen trabajo, un muy buen avance a nivel de gobiernos, a nivel de estados, para la protección ambiental. Recordemos estos dos principios. El principio preventivo es aquel principio donde, conociendo el posible daño, entonces procedemos a evitar la actividad. O sea, se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las pérdidas de la biodiversidad o sus amenazas. ¿Cómo transformamos esto en la actividad administrativa, en el actuar institucional? Bueno, mediante resoluciones administrativas,
mediante medidas cautelares, mediante medidas preventivas o mediante órdenes administrativas. Detectamos una posible actividad que pueda generar un daño ambiental y procedemos a suspenderla. Pero también, y más importante, tenemos el principio precautorio, que es aquel que nos dice que cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de la certeza científica no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de la protección. O sea, lo que estamos diciendo es, no importa si hay duda, siempre vamos a actuar en pro de la naturaleza. Y son dos principios que a pesar de que entran en rigor desde 1993, tienen todavía en la actualidad una amplia difusión y son aplicables de manera constante. Y más allá de ello, nos viene a desarrollar los principios de no regresión y el principio de progresividad. El carácter finalista del derecho ambiental y su objetivo de tutela de bienes jurídicos esenciales como la vida, la salud y el equilibrio ecológico a través de normas jurídicas que busquen aumentar la protección de la biodiversidad y disminuir la contaminación conlleva indudablemente a sostener que este únicamente va a ser efectivo cuando las modificaciones que le afecten conduzcan a un medio ambiente mejor que el anterior, y es aquí donde entra a jugar un papel importante el principio de progresividad en derecho ambiental, que es aquel que nos invita a tomar medidas de carácter legislativo, administrativo o a nivel judicial que tengan como finalidad incrementar gradual y constantemente de manera sostenida y sistemática el alcance y la amplitud del nivel de protección ambiental, buscando alcanzar la efectividad y el justo equilibrio. Y esto lo que genera es, lo que implica es que no importa el nivel o el estatus quo que tengamos de protección del ambiente, el principio de progresividad nos va a llevar a que día con día, en las decisiones, desde cualquiera de los ámbitos en el que nos encontremos, deben ir enmarcadas a caminar, a evolucionar, a asegurar que las condiciones ambientales sean cada vez más aptas para las generaciones presentes y futuras. El principio de no regresión, es un principio que sería la contracara al principio de progresividad, porque lo que nos dice es que debemos reconocer un estado mínimo de protección, el estado actual en el cual se encuentre cada ordenamiento jurídico interno o el derecho ambiental internacional, y a que a partir de ahí no podemos retroceder. O sea, no podemos dictar normas, no podemos dictar actos administrativos, no podemos dictar resoluciones judiciales que vayan en detrimento del estado de protección que ya se ha establecido. Esos principios, junto con muchos otros que tiene el derecho ambiental internacional, han generado el marco de acción de los diferentes estados, y es a partir de ahí donde nosotros hemos venido trabajando y avanzando como país, en el caso de Costa Rica, y como lo han hecho los diferentes países de América Latina en diferentes niveles y pues en diferente ritmo. Y la vinculación de derecho ambiental como derecho humano es una de las principales bondades. Recordemos que en la primera Carta de Derechos Humanos no se reconocía el derecho ambiental como derecho humano, y que no es sino hasta que la Convención Americana de Derechos Humanos, llamado Pacto de San José, y precisamente con su posterior protocolo de El Salvador, es cuando reconocemos el derecho ambiental como derecho humano, queda vinculado a este, y con ello viene a investirse de todos aquellos criterios y principios que aplican al derecho humano. De ahí precisamente que haya una vinculación con el derecho, con el principio de progresividad.
Pero ¿cuáles son las principales debilidades que podríamos hoy decir que encontramos en el derecho internacional ambiental? Primero, la dispersión normativa. Si bien hay algunos tratados internacionales, algunos convenios internacionales particulares para algunos temas, el caso de humedales, el caso de desertificación, el caso del cambio climático, y así sucesivamente podemos seguir conversando, sí hay una gran dispersión de normas que se encuentran en cuerpos normativos de carácter internacional que inclusive en principio no son de naturaleza ambiental. Tenemos las debilidades propias del proceso convencional de la celebración de los tratados internacionales. Y es que recordemos que hay algunos elementos del proceso de creación de tratados internacionales que rigen necesariamente para toda rama de derecho internacional, pero que propiamente en nuestro caso se consideran de afectación. Uno de ellos, la lentitud en las etapas de elaboración. El número 2, la exigencia del número mínimo de ratificaciones. Y número 3, la posibilidad de emitir reservas. Son tres aspectos que sin duda generan afectación. Miremoslo, por ejemplo, el caso de Kioto. Kioto por ratificación no entra en vigencia sino hasta el 2005, 8 años después de haber sido firmado. Miremos, por ejemplo, ahora el mismo caso del acuerdo de Escazú, que es el acuerdo para el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia. El acuerdo de Escazú se firma acá en Costa Rica en marzo del 2008. Para entrar en vigencia, dice el documento que lo hará 90 días después de haberse hecho el depósito por parte de 11 estados que lo hayan ratificado, y actualmente aún no llegamos a ese número. Entonces, las debilidades propias del proceso nos deberían invitar a reflexionar sobre si estamos siendo lo suficientemente eficientes como países para poder avanzar, porque estamos ante cambio global y el cambio global nos gana en tiempo. Luego tenemos una actividad jurisdiccional internacional limitada. Y esto es así porque sin duda el arma de jurisdicción internacional ha sido el arbitraje, y lo ha sido precisamente en casos sobre todo privados, ¿verdad? De derrame de petróleo principalmente, y no es sino hasta ahora, recientemente, que tenemos un caso contencioso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso La Cajonat versus Argentina, que analizó los derechos a un ambiente sano, al agua, a la alimentación, a la identidad cultural a partir del artículo 26 de la Convención Americana, que hablábamos hace un ratito, pero sin duda la actividad jurisdiccional internacional ha sido muy limitada, escasa y prácticamente nula. Y luego viene el tema sobre el que yo quisiera hacer más énfasis, que es el tema de la inaplicación. Y cuando hablamos de inaplicación de normas, necesariamente tengo que hablar de eficacia y efectividad jurídica del derecho ambiental internacional. Y es que la eficacia y la efectividad, si bien no son instrumentos propios del derecho ambiental, son de aplicación en todas las ramas del derecho. Y bueno, para quienes somos juristas el día de hoy, tendremos que volvernos a los primeros cursos de la carrera de Derecho y retomar algunos conceptos. Y lo vamos a hacer porque de repente estamos por acá con personas que no necesariamente son abogados. Entonces, vamos a retomar qué era eficacia jurídica y qué era efectividad jurídica. Dice que la eficacia es cuando se genera cuando la norma jurídica entra en vigencia, o sea, cuando
una norma nace a la vida jurídica, en ese momento hay eficacia jurídica porque se ha analizado una situación fáctica, hay un hecho, hay una realidad social, cultural, en este caso ambiental, que se está viviendo en un determinado lugar, en un determinado estado o a nivel global, y amerita una respuesta al ordenamiento jurídico. Cuando el ordenamiento jurídico da esa respuesta, estamos frente a eficacia jurídica. No importa si la norma es mala, si es buena, si es la mejor o es la peor, pero a partir de que la norma despliega efectos jurídicos, la norma es eficaz. ¿Y cuando hay efectividad jurídica? Bueno, la efectividad jurídica se da cuando su observancia, ahora sí ya tenemos la norma, ya nació la norma, entonces vamos a tener efectividad cuando esta norma es observada de manera constante, sostenida, se obtiene un status quo donde los destinatarios entendemos su aplicación, sus consecuencias y consecuentemente le respetamos. El principio de efectividad lo encontrábamos desde el artículo 11 de la Declaración de Río de Janeiro. Y bueno, finalmente tenemos la eficiencia, que les voy a dejar el concepto por acá porque lo mencionaré más adelante, que es cuando con los mejores medios y con el mejor costos le ganamos la batalla a la situación fáctica que tuvimos que regular, en este caso al cambio global. Entonces, retomemos eficacia y efectividad jurídica en derecho ambiental internacional y debemos preguntarnos cómo estamos en relación a estas. Y yo quiero mencionar primero dos aspectos. Uno es que el derecho ambiental internacional tiene una supremacía de normas blandas. Recordemos que son normas blandas, que es el soft law, ¿verdad? Las normas blandas o soft law o normas programáticas, o inclusive a quienes les llaman normas de aplicación diferida, que son todas aquellas resoluciones y declaraciones de principios que nosotros tenemos, que han sido emanadas de conferencias y organismos internacionales que integran los principios, pero que estos proponen en abstracto para orientar la conducta de los estados. Proponen cómo los estados deberían actuar, pero carecen de obligatoriedad. Se limitan como a trazar un plan de acción de futuro para el posterior desarrollo normativo vinculante. Estas normas están condicionadas, como les decía, al desarrollo posterior por parte de los poderes públicos de cada estado, o sea, normas de rango inferior, y no son de aplicación inmediata. Y las encontramos en la mayoría de los convenios, tratados internacionales de derecho ambiental internacional. Si hacen un poquito si buscan en sus recuerdos sobre los textos de derecho ambiental internacional, por ejemplo, vayamos a la Convención de Diversidad Biológica, vamos a encontrarnos con esas típicas frases, ¿verdad?, que generan que la norma no sea obligatoria, que nos dicen en la medida de lo posible, por ejemplo, en la medida de lo posible los estados, y bueno, nos dan, por ejemplo, veamos este artículo 8 de la CBD, que nos da un listado de acciones importantísimas sobre restauración ambiental, sobre rehabilitación, sobre regeneración ecosistémica, pero todo esto queda ligado a aquella frase inicial en la medida de lo posible. Y este tipo de frases son las que hacen que quede condicionado a que se aplique en los estados en el tanto haya una norma de carácter imperativo posterior. Y luego tenemos el tema de la cantidad de la dispersión, ¿verdad?, del que ya les comentaba anteriormente. Y precisamente para poder andar sobre la eficacia y la efectividad jurídica, quería compartir con ustedes lo que yo considero son retos de derecho ambiental internacional. El primero que les traigo a colación es precisamente el que está estrictamente vinculado con la efectividad jurídica, que es la implementación de indicadores jurídicos para la medición del derecho ambiental.
Carecemos de implementación de indicadores jurídicos, no solo en el derecho ambiental internacional, sino también en el derecho ambiental de los ordenamientos jurídicos internos. ¿Qué podrían ser los indicadores jurídicos? Bueno, por ejemplo, los que nos determinen instancias de control, estadísticas de decisiones judiciales, el régimen sancionatorio o inclusive el régimen económico aplicable para el cumplimiento. Entonces, si nosotros decimos que tenemos una falta de control, que tenemos falta de decisiones judiciales, falta de sanciones, falta de dinero, estaríamos definiendo posibles indicadores. No están definidos, pero creo que el derecho ambiental internacional debe caminar hacia ahí, porque no basta con los informes que las partes dan en el marco de las diferentes convenciones, porque el informe sí detalla páginas de Word donde el país dice qué ha hecho y por dónde va, pero no está midiéndose la efectividad del derecho ambiental internacional como tampoco del derecho ambiental nacional. Entonces, establecer e implementar indicadores jurídicos para la medición de la efectividad es sin duda básico y es primordial dentro de los siguientes pasos que debería darse. Y no solo de la efectividad, sino que podríamos ir más atrás y tratar de determinar si hay situaciones jurídicas, situaciones fácticas que no hayan sido canalizadas mediante el ordenamiento jurídico internacional y que lo ameriten, sobre todo pensando en que la relación del ser humano con el ambiente nos va ganando en cuanto a tiempo. Y siempre tenemos nuevas formas de relaciones conductuales y siempre vamos atrás en derecho ambiental. Tenemos que dar pasos mayores en el acuerdo de normas autoaplicativas. No es posible que continuemos con soft law eternamente, o sea, las normas FLAW son necesarias y son importantes dentro del derecho ambiental internacional, pero no puede ser la tónica en absolutamente todos los tratados. Tienen que haber normas más enérgicas, tienen que haber normas imperativas. Hay que caminar hacia la eficiencia jurídica, o sea, tenemos que buscar los mejores medios y el menor costos para llegar a poder alcanzar un estado de la cuestión que permita una verdadera protección ambiental. El derecho ambiental internacional debe guiar a los estados hacia el desarrollo del derecho procesal ambiental. Está claro, ha sido evidente que los países vamos caminando al son que nos va marcando el desarrollo ambiental internacional, algunos a pasos más grandes, otros a pasos más pequeños, algunos podemos ser referentes en algunos aspectos, otros en otro, ¿verdad? Pero en derecho procesal ambiental los países hemos avanzado muy poco y es necesario que el derecho internacional ambiental mire hacia ahí. Y hay que marcar las pautas definitivamente para caminar hacia el desarrollo regenerativo y la economía circular. Ya no nos basta, ya no basta el desarrollo sostenible y definitivamente la economía lineal no está siendo la forma apta, la herramienta, ni lo fue para alcanzar el desarrollo sostenible, menos lo va a hacer para alcanzar el desarrollo regenerativo que incluye y trasciende la sostenibilidad, que implica tanto restaurar la salud como la vitalidad de los ecosistemas, pero que además implica que ningún recurso que no pueda regenerarse sea utilizado. Y esto nos debe llevar necesariamente a decir que el derecho ambiental internacional está llamado a hacer ese brinco hacia el cambio de paradigma, hacia aquel cambio de paradigma de que ya no miremos el derecho ambiental desde lo antropocéntrico, tampoco de lo biocéntrico, sino sobre lo ecocéntrico, y podamos empezar a hablar de los derechos estrictamente ecológicos. Y frente a los retos que tiene el derecho ambiental internacional, de paso
habrán retos jurídicos de los estados frente a este derecho, ¿verdad? Frente a esta categoría. El primero para mí es la hermenéutica jurídica, tiene que ver con la hermenéutica jurídica y ambiental, en la forma en que interpretamos. No podemos aplicarle los mismos criterios de interpretación de derecho administrativo al derecho ambiental. No basta tampoco con una interpretación literal. La lectura debe ser sistemática, finalista como finalistas del derecho ambiental y, por supuesto, histórico-evolutiva. Tenemos que investigar su ratio, o sea, su fin, el carácter de la norma ambiental que debemos aplicar. Y esa interpretación debe hacerse, y en esta interpretación la hermenéutica jurídica juega un papel primordial en el derecho ambiental internacional. ¿Por qué? Porque debemos hacerla a la luz de los principios generales plasmados en los instrumentos de derecho ambiental internacional. Y esto puede venir a marcar la diferencia, hacer que el ordenamiento jurídico interno cobre efectividad jurídica. El segundo punto es lo que yo he llamado la internalización del soft land. Este es un concepto que he estado desarrollando y que se encuentra relacionado con la forma en que cada país desarrolla a nivel de ley o a nivel reglamentaria las convenciones internacionales. De nada nos sirve tener instrumentos de derecho ambiental internacional que nos den las posibilidades de restringir el comercio internacional de flora, fauna silvestre, que nos den las posibilidades de realizar actividades de restauración, rehabilitación ecosistémica, que nos dé la oportunidad de ejercer distintos modelos de gobernanza dentro de áreas silvestres protegidas, y así sucesivamente podríamos seguir hablando de todo el desarrollo que ha realizado el derecho ambiental internacional, pero de nada nos sirve si no lo internalizamos, si no generamos leyes eficientes. Y cuando digo leyes que lleguen a ser eficientes, es cuando vuelva el tema de la eficacia jurídica. No basta con hacer la norma, tenemos que hacer normas buenas, porque si lo que hacemos es repetir lo que dice el instrumento de derecho internacional ambiental, nos quedamos cortos en ejecutoriedad, nos quedamos cortos en obligatoriedad y nos quedamos cortos en lograr el fin último del derecho ambiental. El tercer punto sería, el tercer reto es la elaboración de normas acordes a la realidad socioambiental. Tenemos que tropicalizar las normas. No todo es aplicable a todos los países. Las formas en que deben de hacerse en que deben redactarse las normas deben estar ligadas al contexto que vive cada estado. Un quinto reto es la reducción de las brechas entre las políticas y las normas. Esto nos pasa en todos los estados. Tienden a haber amplias brechas entre lo que establecen las normas y las políticas establecidas por los diferentes gobiernos, y esto hay que disminuirlo. Y la efectiva participación ciudadana. Y no estoy hablando de participación ciudadana con el solo acceso a la información. Estoy hablando de justicia ambiental, estoy hablando de participación desde el momento mismo de creación de normas, desde el momento mismo en que pensamos cómo vamos a resolver este asunto. No podemos simplemente crear normas y esperar que sean efectivas si no tuvimos previamente una sana participación ciudadana. Y yo solo quiero cerrar con una frase de Laudato Si, que dicen los expertos que más que una expresión de pensamientos es otro instrumento de derecho ambiental internacional, que nos llama a reflexionar precisamente sobre la efectividad que se ha dado hasta el momento, sobre cómo a pesar de los esfuerzos de las diferentes cumbres mundiales, no se está respondiendo a las expectativas y no estamos logrando los objetivos
que el ambiente amerita que nosotros logremos alcanzar para poder vivir en armonía precisamente con la naturaleza. Esta sería la pequeña ponencia que teníamos para el día de hoy, Andrés. No sé si gustas, pasamos a la fase de preguntas. Muchísimas gracias, estimada Sirleni. Creo que ha sido una excelente ponencia y sobre todo ha sido un gran reto, creo yo, dos cosas. La primera, intentar resumir, obviamente, en el corto tiempo que te hemos otorgado, un recorrido bastante rápido en relación con la evolución del derecho ambiental internacional. Y en segundo lugar, creo que sobre todo plantearnos los retos, estos retos tan interesantes que propones, que se basan sobre todo desde el punto de vista de que si bien es cierto existe el derecho ambiental y obviamente hemos podido de una u otra manera intentar responder frente a los principales problemas ambientales, todavía tenemos muchos problemas y tenemos muchos problemas que hacen que este concepto de sostenibilidad tal vez nos quede muy grande y sobre todo también bastante alejado de manera específica en relación con nuestras, sobre todo lo que tú habías dicho, tropicalizar y sobre todo asentar, volver a territorio en muchas ocasiones realmente lo que se propone, el deber ser frente al ser y a las realidades que tenemos en el día a día en nuestros países latinoamericanos sobre todo. Tenemos ya algunas preguntas. Lo único, estimada Sirleni, te voy a pedir si eres tan amable de encender tu cámara para que de esta manera los asistentes también te puedan ver en este sentido. La primera pregunta la realiza Ramiro Andrés y Ramiro dice, hace una felicitación y hace un análisis en relación con Centroamérica respecto de las características que se tienen, tanto desde el punto de vista territorial, riqueza biológica, entre otros. También hace un análisis en relación con algunos doctrinarios respecto de las condiciones estructurales que se tienen en estos países, los temas de vulnerabilidad frente a los temas de acontecimientos de la naturaleza y sobre todo pregunta, ¿el derecho ambiental convencional es suficiente para brindar una respuesta adecuada a estas realidades o cuáles son las herramientas especiales que se deben emplear en Centroamérica para no caer en un bucle únicamente legitimando por esta vía el poder frente a estos gravísimos problemas? Y Humberto Palos dice, ¿cómo considerar el desarrollo endógeno con respecto al derecho ambiental internacional? Empecemos con esas dos primeras, por favor, estimada Sirleni. Gracias, doctor. Únicamente, perfecto. Estaba iniciando el video, ahora sí. ¿Me repites la segunda pregunta, por favor, doctor? La segunda era de Humberto Palos, decía, ¿cómo considerar al desarrollo endógeno con respecto al derecho ambiental internacional? Gracias. Vamos a empezar con la primera pregunta y vamos a ir avanzando. El derecho ambiental internacional sin duda marca un paso importante para Centroamérica y en general para toda la región. Sin embargo, tenemos que ser claros en que el derecho ambiental internacional por sí mismo no va a ser la respuesta y no nos va a resolver los problemas ni en Centroamérica, ni en toda América Latina, ni a nivel global. Nos va a venir a marcar las pautas y va a depender de ese desarrollo de ordenamiento jurídico interno que podamos avanzar. Y es aquí cuando nosotros tenemos que irnos a aquellas bases de la eficacia jurídica que nos daba el maestro Faesea en su libro precisamente Eficacia Jurídica, y es que tenemos que ir determinando las situaciones fácticas y que a partir de los hechos y de esa relación de causalidad podamos nosotros ir avanzando en la creación de normas
tropicalizadas. Pero esto sin duda no va a resolver el problema si no caminamos hacia lo que les decía antes de un cambio de paradigma. Tenemos que caminar ya hacia desarrollo regenerativo y hacia economía circular. El derecho del ambiente no es sino una sola de todas esas ramas, ¿verdad?, que convergen para hacerle frente al cambio global y que no podemos alcanzar, no podemos lograr, no podemos cumplir un ordenamiento jurídico adecuado si no caminamos de la mano en las diferentes ramas, sobre todo en las políticas productivas. La segunda pregunta, me decías, era sobre... ¿Cómo considerar el desarrollo endógeno con respecto al derecho ambiental internacional? Sí, las causas internas, el desarrollo interno del derecho ambiental ha estado íntimamente relacionado con el desarrollo internacional ambiental. No hemos sido los países quienes hemos marcado el ritmo en nuestra individualidad. Hemos ido atrás del derecho ambiental internacional y, como les decía, algunos a pasos más grandes, otros a pasos más pequeños. Centroamérica particularmente ha avanzado bastante. Bueno, desde mi experiencia en Costa Rica, uno podría decir que tenemos un desarrollo interno de derecho ambiental bastante eficaz. Pero pues como sucede en toda América Latina, vemos todavía mucho en efectividad jurídica ambiental. Tenemos hoy por hoy, según el Estado de la Nación, al menos en Costa Rica, 400 cuerpos normativos en los que hay normas ambientales. Y la dispersión precisamente evita la efectividad, y esto es algo en lo que los países de Centroamérica y de América Latina en general debemos cuidarnos mucho. El hecho no es crear normas por crear normas, sino es cuántas normas tenés, sino cuántas normas logras implementar efectivamente. El desarrollo endógeno del derecho ambiental en Costa Rica, en Centroamérica, no lo podemos mirar si no miramos en relación con otros derechos que están íntimamente relacionados con el derecho al agua, el derecho a la seguridad alimentaria, el derecho a la identidad cultural. Y en cuanto haya violación de estos otros derechos, de todo este compendio de derechos humanos, necesariamente el derecho ambiental se ve afectado, porque hay una interrelación intrínseca entre estos que no podemos obviar. Muchas gracias, Irleni. Tenemos algunas otras participaciones. Creo que les vamos a pedir que sean las últimas, porque todavía hay algunas en fila. En general, felicitan por la ponencia. De manera particular, se pregunta, te voy a hacer 3 preguntas para irlas contestando. La primera tiene que ver en relación con la sociedad civil, la hace Indira Vidal, y dice, ¿qué instrumentos se pueden utilizar para incidir en las iniciativas legislativas para reconocer derechos a la naturaleza para el desarrollo sostenible en los países ricos en recursos naturales? La segunda habla de manera particular de Camila Alvarado, cómo diferenciar y la necesidad de diferenciar entre una visión más ecocéntrica, más amigable con el medio ambiente, y cómo la podemos diferenciar de una visión biocéntrica. Y la tercera, precisamente creo que ya la has contestado de una u otra forma, sin embargo, hace relación a cómo fomentar la efectiva participación ciudadana en relación con derechos ecológicos y de la naturaleza, que es una pregunta de Evelyn Pacheco. Sí, gracias, doctor. Vamos a iniciar con el tema de la participación ciudadana. ¿Qué instrumentos podemos aplicar para fomentar la participación ciudadana a nivel de poder legislativo, de asambleas legislativos para la promulgación de leyes que por su rango pues son normas que son de gran importancia en cada ordenamiento jurídico interno?
los instrumentos de participación ciudadana en este ámbito principalmente tienen que ver con la consulta. Las consultas tienen que ser promovidas por los diferentes gobiernos. Tenemos que trabajar mucho en gobierno abierto. Es necesario que las consultas lleguen a donde tienen que llegar. No basta con hacer una página web y decir, aquí está el proyecto de ley para todo aquel que tenga una observación. Eso no basta. La consulta tiene que hacerse a los grupos que necesariamente van a tener una relación con la norma, de una u otra forma. Llámese sector productivo, llámese sector indígena, llámese sector comunal, llámese institución pública. Independientemente de qué nos vaya a hacer el sector, es que no tenemos que pensar en si el sector se va a oponer o si el sector va a estar feliz de la propuesta normativa. La consulta tiene que llegar hasta esas instancias. Los mecanismos pueden ser de los más variados, ¿verdad? Recordemos que la Convención de Diversidad Biológica nos establecía el instrumento del consentimiento previamente informado, y el previamente informado puede ser un instrumento que se utilice como consulta cuando estamos en proyectos de ley que inciden con sectores territoriales específicamente o con sectores de identidad cultural. Entonces yo te diría que el principal instrumento de participación ciudadana para creación de normas es la consulta efectiva, una verdadera consulta a los diferentes sectores, y que la consulta no sea solo para validar el proceso de consulta, ¿verdad? Sino que la consulta sea realmente analizada y que el espíritu del consultado se transforme en el espíritu de la norma. Por supuesto, si esto es viable constitucionalmente y si esto es viable de acuerdo al carácter finalista del derecho ambiental, a la razón por la que vamos a establecer la norma. Pero ese es sin duda el principal instrumento. Respecto a la segunda consulta, de cómo diferenciamos las visiones, las diferenciamos, lo estamos viendo en las resoluciones de los diferentes órganos constitucionales de diferentes países de América. Cuando una sala constitucional, un tribunal constitucional se niega a dar derechos, a dar derechos que podrían darse perfectamente a un bien jurídico ambiental, llámese fauna silvestre, llámese flora silvestre, llámese recurso hídrico, estamos sin duda dándonos cuenta de que seguimos con una visión antropocéntrica, con una visión biocéntrica, pero no con una visión ecocéntrica. El entender que los ecosistemas tienen derechos por sí mismos es algo hacia donde definitivamente hay que avanzar, hay que caminar, y no lo hemos hecho, ¿no? El paradigma no se cambia de la noche a la mañana, sobre todo porque quienes tenemos que cambiar el paradigma somos los beneficiados principales, creemos, de que se aplique los otros dos paradigmas, el antropocéntrico o el biocéntrico. Entonces hay cierta resistencia, y ahí es donde lo diferenciamos, cuando vemos que el acto administrativo judicial en efecto está atendiendo a un derecho por sí mismo del ecosistema, y no el ecosistema en relación al ser humano, para proteger al ser humano como tal, o otros derechos relacionados. Y finalmente, perdón, me decías, doctor, ¿cuál era la tercera pregunta? La última era en relación con la efectividad, cómo fomentar la efectiva participación de la ciudadanía. ¿Cómo fomentar la efectiva participación de la ciudadanía? Esto está íntimamente relacionado con qué te permita la norma, el ordenamiento jurídico interno, pero hacia donde debemos caminar es hacia la creación de consejos, y cuando digo creación de consejos estoy necesariamente pensando en la aplicación de los diferentes niveles de gobernanza ambiental,
de los que ya nos hablaba la Comisión de Diversidad Biológica, que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha desarrollado bien. Hablamos de gobernanza compartida, ¿verdad? Principalmente, donde los diferentes sectores, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunales, organizaciones institucionales y sector privado puedan participar en la toma de decisiones sobre los bienes ambientales. La constitución de consejos, para la toma de decisiones, consejos que puedan emitir recomendaciones es vital dentro de este fomento de participación ciudadana. Por ejemplo, le comento acá en Costa Rica, la ley de biodiversidad, cuando creó el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, dividió al Sistema Nacional de Áreas de Conservación en 11 áreas de conservación. Cada área de conservación tiene un director, que es un funcionario de gobierno, pero el máximo jerarca de cada área de conservación no es este, sino que es un consejo regional de área de conservación, y el consejo regional está precisamente formado por los sectores que recién les mencionaba. Y más allá que eso, el máximo jerarca del Sistema Nacional de Áreas de Conservación es el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, y está conformado por los 11 directores de esas 11 áreas de conservación y 11 representantes, cada uno por cada consejo regional. Entonces, los máximos temas, los temas de estrategia y de política ambiental del Sistema Nacional de Áreas de Conservación son conocidos y aprobados por esta instancia. Y es ahí donde se logra tener una efectiva incidencia, y es ahí donde luego hay que trabajar mucho para que esto no se politice y los consejos sigan teniendo o obedeciendo a los intereses de los sectores en relación con la materia ambiental. Muy claro, muy interesante. La siguiente pregunta es de Néstor Chiriboga y tiene que ver precisamente con la institucionalidad. Hay una particularidad en el Ecuador. Antes contábamos con una Secretaría del Agua y con el Ministerio del Ambiente, y a la fecha se han fusionado. Él consulta qué opinión te merece que cada vez se reduzcan más, obviamente, las instituciones y que formen parte de un solo cuerpo. La segunda es de Estefanía Luzuriaga y ella hace relación a las críticas que tuvo la cumbre de Johannesburgo, y sobre todo consulta cuál cree que usted que debe ser la postura que deben adoptar los países respecto de los objetivos sociales y económicos desde el punto de vista del desarrollo del derecho ambiental para que sean eficaces y efectivos. Y la tercera de Jaina Chukin, que felicita, pero además hace una relación dice, los primeros pasos de protección ambiental se inclinaban más a las necesidades económicas y materiales. En este aspecto se desarrolló la Convención para la Protección de Aves Útiles para la Agricultura. Se ha logrado cambiar esa percepción a lo largo del tiempo y ahora podría manifestarse que el verdadero objetivo es salvaguardar la naturaleza. Estas tres, por favor, estimada Sirlene, si eres tan amable. Sí, gracias. Respecto a la institucionalidad, esto es muy variable. En realidad yo creo que no necesariamente lo que en un lugar es bueno lo es en otro, y no necesariamente la reducción del aparato estatal es malo, como tampoco podría ser que sea bueno. Lo importante es cómo quedan conglomeradas las competencias, porque también cuando hay un aumento de instituciones públicas y hay división de competencias, puede darse que se diluyan las competencias y finalmente no se asuman como de verdad debería asumirlo un gobierno. Sin embargo, como te decía, no necesariamente la reducción del aparato estatal es algo que debamos ver negativamente. Si las competencias son claramente asumidas, responsablemente asumidas, no habría ningún problema. De repente la reducción a veces se realiza porque precisamente el status quo, la forma en que se está manejando la institucionalidad
institucionalidad no está siendo eficiente y es necesario conglomerar algunas competencias para poder lograr los objetivos, cuando en otras ocasiones es mejor la desconcentración, es mejor la descentralización. Habría que ver hacia dónde, cuál es el fin o la razón que está generando, por ejemplo, en este caso en Ecuador, la disminución de instituciones, ¿verdad? Pero yo creo que lo importante aquí a mirar es cuál es el objetivo y si de verdad se están asumiendo con el fervor que debe hacerse las nuevas competencias, o si el estado anterior era el mejor. Si en realidad las condiciones actuales desmejoraron la protección del recurso, podríamos pensar inclusive que estamos ante una posible violación del principio de no regresión ambiental, no por instauración de normas, sino por la organización del sistema administrativo. La segunda pregunta que me hacías tenía que ver en relación con la cumbre de Johannesburgo. La cumbre de Johannesburgo y los objetivos y el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. En realidad, todas las cumbres sobre medio ambiente han venido siendo muy criticadas de una u otra forma. No escapa el último cumbre de París a las mismas críticas, ¿verdad? Y sin duda probablemente siguen obedeciendo en alguna medida a intereses económicos y por eso no logramos alcanzar esos acuerdos que quienes pensamos en una verdadera protección de la naturaleza esperaríamos. El cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible es algo, escapa ya, yo creo, al derecho ambiental internacional y nos obliga como estados y como seres, como en nuestra individualidad al cumplimiento en las pequeñas acciones. Yo creo que no existe una gran receta de cómo lograr el cumplimiento de las ODS desde las grandes ligas. Yo creo que es más el actuar individual, el actuar empresarial, el actuar de cada institución o de cada organización la que va a permitir que los objetivos de desarrollo sostenible se cumplan. Y la tercera tenía que ver con la Convención para la Protección de Aves, si se ha logrado cambiar la percepción en ese sentido respecto de referirse a la protección de la naturaleza. Sí, no tengo muy claro exactamente el marco el marco de la pregunta, pero yo lo que sí tengo que decirte en este aspecto es que todas las convenciones lo que marcan son principios generales. Nosotros no tenemos, como les decía, en Derecho Ambiental Internacional normas imperativas. Hay una supremacía de normas de aplicación diferida, de normas programáticas, y es aquí donde hay una gran responsabilidad de cada Estado en avanzar en ese cumplimiento, en esa formalización y cumplimiento de normas imperativas. Las última ronda de preguntas, porque creo que ya estamos superando el tiempo y sobre todo tu amabilidad con responder estas preguntas. Voy a mezclar algunas porque lastimosamente no vamos a poder contestar todas. Empiezo por la última, sobre todo para permitir un poco más de flexibilidad. La hace Michelle Belecela y dice, ¿cuáles son los actos que se llevan a cabo por parte del gobierno de Costa Rica para que se pueda materializar en forma eficaz y eficiente el proyecto de desarrollo sostenible? La otra, que la realiza Johnny Muya, y dice, te felicita, y dice, ¿qué respuesta desde el derecho ambiental se puede dar a los países en vías de desarrollo que tienen explotación de la naturaleza como única fuente para garantizar derechos fundamentales? Y la última, que me voy a permitir leer, que dice Yomara Pesantes, son los incentivos ambientales mecanismos jurídicos efectivos y eficaces hacia la protección ambiental
de acuerdo con la realidad socioambiental en América Latina? Perdón, solo me repite la última, por favor. Sí, en relación con los incentivos ambientales, pregunta si estos son los mecanismos jurídicos efectivos y eficaces para la protección ambiental de acuerdo a la realidad socioambiental en América Latina. Uh-huh. Listo. Los actos para materializar el desarrollo sostenible. Esto va muy ligado a las diferentes políticas que cada país ha ido estableciendo. En el caso particular de Costa Rica, la política ha sido buscar un crecimiento económico sostenible en estricta armonía con la naturaleza, y en ese sentido se han incentivado las diferentes actividades que tienen que ver con los bienes y servicios ambientales, el ligamen de actividades que, que estén estrictamente relacionadas con la protección de la naturaleza y que a partir de ahí generen una economía local, tratando precisamente de poner en práctica los principios del enfoque ecosistémico, que es la estrategia que prevé la Convención de la Ley de Diversidad Biológica. Y entonces en ese marco se tratan de promover el ecoturismo y el turismo rural, que es una de nuestras primeras fuentes de la economía nacional, ligado estrictamente a las áreas silvestres protegidas que el Estado ha ido estableciendo, y la venta de otros bienes y servicios ambientales. Por supuesto, hay actividades productivas, pues, de las distintas índoles. Estamos en un mundo globalizado, no escapamos a eso, pero cuando las normas logran ser efectivas, las personas comprenden que las actividades productivas, aunque respondan a una economía lineal, tienen que cumplir con normas ambientales. Y nosotros, desde esa perspectiva, tenemos la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Toda actividad tiene que ser debidamente evaluada conforme al principio de evaluación de impacto ambiental de la Declaración de Río de Janeiro, y las evaluaciones de impacto ambiental que se hacen mediante una matriz de impactos ambientales nos indican si la actividad productiva obtiene o no obtiene viabilidad. Si obtiene viabilidad ambiental, pues habrá una serie de medidas de mitigación y de compensación que deberá la empresa tomar, y pues de paso está lo que yo les decía antes en relación a que cuando en un estado se logra la conciencia de que una norma es aplicable, se logra efectividad. Cuando las personas comprenden que quien contamina paga, probablemente por no ver menoscabado sus fuentes económicas, su pecunio, entonces respetan más. Entonces se respeta más. Entonces, pues es una doble vía, la vía del incentivo por una parte, y por otra necesariamente la vía de la penalización. Respecto a las vías que pueden tener los países de América Latina que requieren de la explotación natural para la sobrevivencia. Yo creo que en principio, si se buscan alternativas, todos los países tenemos opciones productivas diferentes a la necesaria sobreexplotación de los recursos naturales. Y es que no se pueda hacer uso de los recursos naturales. Los recursos naturales, por supuesto, que pueden ser utilizados, y esto está inmerso dentro del concepto de conservación. Cuando leemos el concepto de conservación en los diferentes tratados de derecho internacional ambiental, precisamente nos habla tanto de preservación como de uso sostenible, y este es uno de los objetivos y pilares de la Ley de Biodiversidad.
Entonces, lo que no debemos hacer es llegar a la sobreexplotación, pero el uso y el uso eficiente de los recursos naturales sí se debe y se puede hacer. Sí se puede hacer y se requiere hacer necesariamente. Es la forma en que lo hacemos, en cómo compensamos, en cómo mitigamos, en cómo restauramos, cómo regeneramos y cómo visualizamos otros tipos de negocios que necesariamente tienen que estar ligados a servicios y bienes ambientales y desde mi recomendación bajo una concepción de aplicación de economía circular. Y por último, la relación de los incentivos ambientales con referencia a nuestras realidades socioambientales. En Costa Rica nuestra experiencia nos dice que es buena. Nosotros tenemos el pago de servicios ambientales desde que se promulgó la ley forestal a mediados de los años 90 y pagamos por diferentes tipos de uso de suelo, por diferentes tipos de sistema forestal como gobierno, a través del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, lo que se conoce como FONAFIFO. La experiencia nos indica que sí se protege, tenemos grandes extensiones de bosques que se han conservado gracias al sistema y recientemente inclusive nos hemos encauzado a otro tipo de uso de suelos como sistemas agroforestales donde se permite la doble actividad, la de uso y preservación, pero que nos permite específicamente mantener algunas especies en particular. Yo creo que para los países de América Latina es una muy buena herramienta y que sí debería ser aplicada por los diferentes gobiernos. Perfecto. Muchísimas gracias, estimada Sirleni. Creo que ha sido abusado de tu tiempo, pero sobre todo ha sido muy práctica y muy valiosa tu intervención, al igual que agradecer las intervenciones a través del chat de los asistentes que se han sumado mayoritariamente a este importante webinar. Nada más, solamente me queda agradecerte nuevamente a nombre de la Universidad de Cuenca y de su Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, y sobre todo comprometerte, obviamente esperemos que en un futuro también a tenerte no solamente de manera virtual, sino de manera física en la ciudad de Cuenca y en nuestra universidad, en nuestro campus, y del mismo modo agradecerles obviamente también a todas las personas que se han unido desde distintos países, desde México, la doctora Evangelina, desde Perú a Indira Vidal, y así un sinnúmero de personas que desde distintas latitudes han colaborado. Simplemente para culminar, siempre es grato ya de manera personal, Sirleni, compartir este espacio académico contigo. Ya son algunos años desde que compartimos en España el proceso de formación en becas líder con la Fundación Carolina. Es precisamente la Fundación Carolina que estos días ha estado publicitando de manera particular este evento, y sobre todo ver cómo las redes de conocimiento se mantienen durante el tiempo y dan resultados específicos de colaboración. Darnos cuenta que precisamente las tareas de cooperación que se realizan a nivel de los distintos países sí dan efecto, con lo cual dentro de esta pandemia, dentro de esta crisis sanitaria, es interesante pensar que el tema de trabajar conjuntamente y ver soluciones de manera global muchas veces puede ser esa la vía precisamente frente no solamente al tema sanitario, sino ante un sinnúmero de problemas que plantea la humanidad, y precisamente el tema ambiental es uno de ellos. No sé si quieres dar unas últimas palabras. Yo me despido y ya te agradezco desde este momento. Muchas gracias, don Andrés. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí haber compartido esta tarde con ustedes. Espero haya sido de provecho. Quise, como lo decías, hacer una ponencia muy práctica. Yo estoy segura de que el contenido de las convenciones podrán leerlo y releerlo en las distintas plataformas, pero lo que yo creo que es más importante es que tengamos ese análisis como juristas de
de la eficacia, de la efectividad del derecho ambiental internacional, que nos planteemos retos como estados y que planteemos retos para que los gobiernos, las partes lleven a las diferentes plataformas internacionales para que avancemos, como les decía, hacia el desarrollo regenerativo. Es importante que como juristas nos sentemos a analizar las normas, analizar sus fines, analizar la interpretación que estamos haciendo al emitir nuestros actos en cualquiera de las instancias en las que estemos, a determinar si estamos aplicando una hermenéutica jurídica correcta, en esa necesaria relación intrínseca con los derechos humanos y que pensemos en el cambio de paradigma. Yo los invito a todos a reflexionar sobre esto, no solo de lo que ha sido hasta acá el derecho internacional ambiental, sino hacia dónde deberíamos ir y más que pensar en crear normas, en crear y crear normas, pensemos en cómo hacemos efectivas las normas que tenemos. Es un gusto para mí, de verdad, haber compartido con ustedes. Espero podamos volver a vernos prontamente y ha sido un placer tener esta invitación por parte de la universidad. Muchas gracias y buenas tardes.